A través de nuestro mundo vivimos en ciudades y pueblos. Todos parte de un todo mayor, pero no estamos solos. Vienen en manadas, colmenas y enjambres, manadas, manadas y parejas viviendo en la naturaleza, miembros de la sociedad. En las profundidades de la naturaleza salvaje, desde el árido hielo del Ártico hasta las selvas de Sudamérica, los caniformes constituyen de una forma u otra un extenso grupo de mamíferos. Evolucionaron hace más de 50 millones de años, divididos en 9 familias, entre las que se encuentran todos los osos, lobos y zorros, aunque su tamaño y estilo de vida pueden variar considerablemente, desde el enorme oso pardo, ampliamente omnívoro y con un peso de hasta 1500 libras, hasta la comadreja menor, como poco más de una onza, que depreda exclusivamente roedores más pequeños. Representan uno de los mayores grupos de mamíferos depredadores y se presentan en manadas y pequeños grupos, hasta en parejas y solitarios, aunque ninguno tan característico y mítico como el lobo. Aunque el término puede utilizarse para una amplia gama de animales depredadores parecidos a los perros, incluidas todas las formas de chacales y perros salvajes, el verdadero lobo es tan inconfundible como icónico en apariencia. Una sola especie dividida en 25 subespecies vivas que van desde el dingo al infame lobo gris, hasta el perro doméstico, ya que fue acogido como compañero por los humanos de la Edad de Piedra hace más de 30.000 años. Todos ellos varían mucho en tamaño, aunque las numerosas subespecies de lobo gris pesan de media entre 80 y 100 libras y miden más de 1,5 metros. Con una gran variedad de apariencias, siendo en su mayoría blancos, grises, marrones o negros, todos son casi exclusivamente depredadores y se alimentan de una amplia variedad de ungulados o ungulados con pezuñas, así como de pequeños roedores y aves. Pueden encontrarse en casi todo tipo de entornos en el hemisferio norte, desde zonas boscosas y llanuras abiertas hasta tundras estériles y climas polares. Además, los dingos se encuentran en toda Australia, mientras que los perros domésticos se han extendido por todo el mundo. El lobo verdadero está estrechamente emparentado con el coyote americano, con el que a menudo puede cruzarse y formar especies híbridas de lobos coyotes. Aunque esto es poco frecuente, ya que los lobos suelen formar grupos sociales muy unidos, con derechos de reproducción limitados y poca influencia exterior. Son cazadores en manada y colaboran para abatir presas mucho mayores que ellos. Se rigen por estrictas jerarquías sociales, en las que cada miembro de la manada desempeña un papel concreto, ya que son animales muy sociables. La mayoría de las manadas o familias tienen de 5 a 12 individuos. Ocasionalmente se unen a otras manadas para formar comunidades más grandes de 2 a 3 familias, incluso hasta 40 lobos en total. La manada se centra en torno a un área de hogar muy extensa, que pueden defender agresivamente de otras manadas. Los lobos patrullan al menos el 9% del área cada día. La manada se rige por una estructura social muy compleja, dirigida por un único macho o hembra, conocido como alfa, que es el único responsable de toda la navegación y la toma de decisiones, así como de mantener la paz dentro de la propia manada como parte de su papel de cabeza de familia. El alfa es seguido por varios betas subordinados, que varían en rango y estatus social, siendo en su mayoría descendientes directos del alfa. Todos leales hasta el punto de que pueden pasar hambre voluntariamente entregando comida al alfa y sus cachorros cuando la comida escasea. Cada uno de los betas cumpliendo diferentes roles en diferentes momentos, con clasificaciones internas sujetas a desafíos de dominación por otros betas. Como tal, han desarrollado una amplia gama de vocalizaciones y comunicaciones no vocales. El estatus social de los lobos se refleja directamente en su postura y expresiones ante otros lobos, especialmente la altura de la cabeza y la cola que indican sumisión o agresividad, mostrando o cubriendo los dientes para mostrar diferentes estados de emoción, ira y actitud defensiva, mientras que las vocalizaciones pueden dividirse en 3 categorías principales: aullidos, gruñidos
o los aullidos en particular son distintivos entre los lobos, capaz de ser escuchado a través de un área de hasta 50 millas cuadradas. Se utiliza para reunir o localizar a la manada, así como para dar la alarma. La longitud y el tono del aullido indican la diferencia, mientras que los aullidos y gemidos se utilizan para indicar sumisión o para expresar alegría y cariño. Los gruñidos se utilizan solo para la agresión y la defensa. La época de celo se produce una vez al año, entre enero y abril, dependiendo de la ubicación y la subespecie, y dura hasta 2 semanas. Los lobos son generalmente monógamos, y cada manada contiene una sola pareja reproductora, el alfa y su pareja. La sexualidad de las betas suele estar reprimida. La primera vez que se elige una pareja, los machos, normalmente más grandes, siguen a las hembras compitiendo por su atención, llevándole comida y mostrando su fuerza. Una vez que la hembra ha elegido a su pareja, permanecen juntos como pareja reproductora hasta la muerte de uno de ellos o de ambos. El acto de apareamiento solo dura unos minutos y suele repetirse durante días hasta que se produce la concepción. Después de lo cual la hembra excava una guarida en una cueva o en la base de un árbol donde permanece durante el embarazo, que dura 2 meses, así como durante el periodo de recuperación y lactancia, durante el cual su pareja, con la ayuda de las betas, recoge comida para ella. Normalmente nacen entre 5 y 7 cachorros, aunque se sabe de camadas de hasta 17 cachorros. Nacen ciegos y sordos con un peso de entre 3 y 4 kilos, y empiezan a ver a los 9 o 12 días de vida. Los cachorros son criados por la manada en su conjunto, empleando estrategias de crianza compartida para socializar a los cachorros mediante el acicalamiento social y los juegos de lucha. A los 4 meses de edad habrán aumentado 30 veces su peso corporal y pronto podrán acompañar a la manada en las cacerías, permaneciendo con sus padres en la manada hasta alcanzar la madurez sexual entre los 2 y 3 años de edad. Después de lo cual, muchos de los lobos juveniles se dispersan, sobre todo los machos, para asegurar la diversidad genética, mientras que algunas hembras jóvenes pueden optar por permanecer en la manada para ayudar a criar a la siguiente camada. Los lobos dispersos, por su parte, intentarán buscar una nueva manada a la que unirse. Aunque la mayoría de las manadas de lobos se niegan a aceptar a los recién llegados y los lobos solitarios a menudo recurren al aislamiento prolongado o a unirse a otro lobo solitario del sexo opuesto para formar una manada completamente nueva. En casi todos los entornos, los lobos son los depredadores ápice, con pocos enemigos naturales. Los lobos jóvenes son significativamente vulnerables a incidentes y ataques aislados, así como a la amenaza de inanición o lesiones por cacerías fallidas. Sin embargo, una vez en manada, la esperanza de vida aumenta drásticamente, con una esperanza de vida máxima para un lobo social de hasta 13 años en libertad, aunque la media se mantiene en torno a los 5 o 6 años debido a que muchos lobos mueren por heridas recibidas en disputas con otros lobos. Desde hace mucho tiempo la imagen icónica de un astuto cazador de bosques y selvas es la del zorro, un grupo diverso de cánidos o animales depredadores parecidos a los perros. Están más emparentados con los chacales y los lobos y se dividen en 5 grupos principales: los zorros grises, los zorros sudamericanos, los zorros orejudos, los zorros cangrejeros y los zorros verdaderos. Los zorros verdaderos son los más prolíficos, con 12 especies en total, dominadas por el zorro rojo con 47 subespecies que se encuentran en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Los zorros salvajes en libertad se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida, en cualquier entorno, desde cordilleras montañosas a praderas llanas, bosques, selvas e incluso tundras estériles. Se distinguen de los perros y otros cánidos por su pequeño tamaño, sus notables bigotes y su coloración distintiva, blanca, marrón, gris o roja según la especie, la edad del individuo y la estación del año. Como muchos zorros de climas templados o fríos mudan estacionalmente, y con un pelaje invernal típicamente más grueso y brillante, varían en tamaño desde el más grande, el zorro rojo, que pesa hasta 30 libras, hasta el más pequeño, el zorro fennec, de apenas 1,5 kilos. Por lo que el zorro es uno de los cánidos más pequeños que existen. Generalmente omnívoros, se alimentan de cualquier cosa,
desde plantas y huevos, insectos y caracoles, hasta pequeños reptiles y aves, utilizando su agudo sentido del olfato y la vista para cazar, acechando y abalanzándose sobre sus presas. Almacenan el exceso de comida enterrándola bajo las hojas o el suelo para consumirla más tarde. La mayoría son nocturnos o crepusculares. A diferencia de la mayoría de los cánidos, los zorros no suelen vivir en manadas cohesionadas. En cambio, se sabe que viven en grupos familiares más pequeños y en parejas. O, como en el caso del zorro ártico, en solitario. La mayoría de los grupos constan de 2 a 4 individuos, por lo general como una pareja monógama con su última camada, con agrupaciones de hasta 8 individuos a veces encontrados en un solo territorio cuando la comida es abundante, donde un solo individuo o pareja controla el territorio con los demás subordinados, que suelen ser antiguos cachorros que aún no se han dispersado. Como tales, los zorros han desarrollado una variedad de vocalizaciones, desde el quejido, utilizado al nacer como señal de hambre o angustia, o por adultos sumisos en enfrentamientos, aullidos como los de los cachorros durante el juego, gruñidos, los sonidos instructivos del zorro adulto a sus cachorros, llamándolos, llamadas de contacto únicas para cada individuo, utilizadas para reconocerse y saludarse, ladra llamando la atención sobre intrusos y amenazas. Las llamadas explosivas son aullidos agudos que se utilizan para amenazar e intimidar a otros zorros y animales. Y una llamada combativa, la aguda combinación de ladrido y aullido utilizada mientras está en conflicto directo con otro zorro. Unos pocos más son capaces de aullar cuando se separan de su pareja. Muchos zorros tienen territorios fijos y utilizan marcas territoriales para mantener a raya a los forasteros, excavando una o múltiples madrigueras huecas en su interior, que van desde simples agujeros excavados y cuevas, hasta complejos sistemas de túneles subterráneos según la especie y el clima. El zorro descansa durante el día dentro de su madriguera o al abrigo de arbustos y follaje. Sale por la tarde para cazar o buscar pareja. Alterna las madrigueras en función de la abundancia cercana de alimentos, los cambios estacionales o los brotes de parásitos. La época de apareamiento suele ocurrir 1 o 2 veces al año, normalmente en primavera para las especies del norte, otoño para las especies del sur, cuando las hembras de zorro o zorra están en periodo de celo, que dura entre 1 día y 3 semanas. Las hembras primerizas claman por pareja con una llamada de apareamiento distintiva. El macho la busca y la sigue hasta que ella está dispuesta a aparearse, o hasta que ella rechace sus avances. Varios machos ocasionalmente terminan en combate por una sola hembra, gruñendo y mordiendo. Aunque es raro que se produzcan heridas graves, la mayoría de las rivalidades no son más que muestras de agresividad. La pareja reproductora se aparea repetidamente durante varias horas, formando un vínculo de pareja. La mayoría de los zorros son permanente o serialmente monógamos, uniendo sus territorios como uno solo. El periodo de gestación dura entre 5 semanas y 2 meses para la mayoría de los zorros, tras el cual nacen entre 2 y 6 cachorros o kits, hasta 13 en algunas especies. La mayoría nacen ciegos y casi sordos y con un pelaje más oscuro que su color definitivo, con un pelaje esponjoso, marrón o negro. Aunque ambos progenitores participan en la crianza de los cachorros, la hembra suele ser el progenitor dominante, ya que los cachorros son amamantados predominantemente durante las primeras 2 a 8 semanas, mientras el macho busca comida para llevársela a su pareja. Ocasionalmente emplean la aloparentalidad con cachorros mayores de camadas anteriores que ayudan en la crianza y amamantamiento de las crías. Los cachorros ganan peso rápidamente y empiezan a salir de la madriguera al cabo de 1 o 2 meses, o jugando agresivamente y explorando, aunque solo comienzan a cazar junto a sus padres a los 3 o 4 meses de edad, volviéndose cada vez más independientes en los meses siguientes, creciendo hasta un tamaño casi adulto, antes de alcanzar la madurez sexual alrededor de los 8 a 12 meses de edad, después de lo cual suelen dispersarse para encontrar pareja y formar un territorio familiar propio, y la mayoría de los machos y algunas hembras ya crían durante el primer año. La mayoría de los machos y algunas hembras ya se reproducen durante el primer año, aunque algunas crías pueden optar ocasionalmente por permanecer en su territorio con los padres si la comida es abundante, a expensas de su propia reproducción, que en cambio se retrasa. La mortalidad de los zorros jóvenes es muy elevada debido a su tamaño y vulnerabilidad, hasta el 75% durante el primer año,
E incluso los zorros adultos son objeto de depredación por animales más grandes como búhos, halcones y águilas, así como grandes felinos como leopardos, leones y tigres, además de ser especialmente vulnerables a enfermedades como la rabia, y son comunes varios parásitos de la piel y el pelo. La vida media de los zorros suele ser de 1 a 5 años, aunque se han registrado casos de zorros que viven hasta 15 años. De todos los caniformes existentes, pocos son tan conocidos y estudiados como los poderosos osos. Son los gigantes de la naturaleza, los mayores depredadores terrestres. El oso polar más grande que se conoce medía más de 3 metros en posición vertical, mientras que se sabe que el oso Kodiak más grande pesaba más de 2.400 libras, 3 veces el tamaño del tigre más grande. El oso solar más pequeño, con 1,5 metros de altura, pesa 140 libras. Dividido en 8 especies, incluyendo el oso perezoso, el oso espectáculo, el oso solar, el oso polar, el oso pardo, el oso negro asiático y americano y el panda gigante. Se encuentran en toda Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, y son más comunes en bosques y praderas. Aunque se sabe que existen en regiones montañosas y en la árida tundra, así como en el propio Ártico. Se reconocen por su cuerpo macizo, sus poderosos hombros musculosos, sus patas fornidas y su andar pesado. A diferencia de otros caniformes, los osos caminan sobre las manos y los pies, en lugar de sobre los dedos de manos y pies, así como largos caninos y poderosas garras utilizadas para mutilar a sus presas, o para desenterrar raíces y frutos. Son de color negro o marrón. El oso polar y el panda son parcialmente blancos. La mayoría nacen con su pelaje definitivo de todo el año, que a menudo consiste en un denso subpelo que mantiene al oso caliente y seco, incluso en temperaturas extremas como el frío del Ártico. La mayoría de los osos son, a pesar de su reputación, omnívoros y oportunistas. Se alimentan de una variedad de alimentos mayor que cualquier otro animal salvaje, desde bayas, frutas y hojas hasta insectos, peces, ciervos y ganado, incluso carroña. Solo el oso polar es exclusivamente depredador, mientras que el panda es casi totalmente herbívoro. Los osos utilizan su importante sentido del olfato para localizar a sus presas a distancias de hasta 80 kilómetros a sotavento. También utilizan la vista para identificar bayas y frutas. Por lo general, los osos son muy solitarios y rara vez se encuentran en parejas o en grupos más pequeños durante la época de apareamiento, cuando crían a sus cachorros, o en casos de abundancia estacional de alimentos, como con las carreras de salmón. Aunque la mayoría son muy territoriales, con territorios fijos y sin tolerancia hacia los extraños. Su territorio se centra en torno a una sola guarida, ya sea una cueva o un hueco profundo excavado en la tierra suelta, donde los osos de climas templados o subpolares hibernan durante los meses de invierno. Muchos osos acumulan reservas de grasa durante el verano y el otoño para poder ayunar durante la hibernación. Por ello, la comunicación entre osos se limita a exhibiciones territoriales y de apareamiento. Confiar en el lenguaje corporal de la carga y las posturas agresivas para ahuyentar a los visitantes no deseados, o una serie de vocalizaciones que van desde ladridos para llamar la atención sobre una amenaza, zumbidos y resoplidos, utilizado entre la madre y el cachorro, gemidos y gruñidos para advertencias de leves a fuertes, y rugidos para superar invasiones. El resoplido también se utiliza durante el cortejo. A diferencia de muchos otros caniformes, los osos son peláginos y poliándricos. Los osos de ambos sexos se aparean con varios individuos cada temporada, cada uno de los cuales requiere un breve cortejo. Solo el oso pardo es monógamo en serie, alternando una nueva pareja cada año. La época de apareamiento suele producirse una vez al año durante un tiempo limitado, cuando la hembra entra en celo, normalmente en primavera o a principios de verano. Dura entre unos pocos días, como en el caso del panda, o varios meses para los osos negros americanos,
durante el cual la hembra emite constantemente feromonas potentes para ser detectada por los machos cercanos. El macho se acerca entonces a la hembra, iniciando un saludo cauteloso y resoplando para señalar sus intenciones de aparearse. Si hay otros machos cerca, pueden surgir conflictos violentos. Los machos se mutilan y chocan entre sí, aunque solo para afirmar su dominio y no para herir gravemente. Si la hembra acepta las insinuaciones del macho, corresponde al resoplido y comienza el apareamiento. Una vez que se produce la concepción, la hembra utiliza un proceso de implantación retardada en el que el óvulo aún no se adhiere al útero durante varios meses, lo que da tiempo a la hembra a aumentar su peso corporal para prepararse para la hibernación y el parto. Si la hembra no gana suficiente peso, el óvulo fecundado es absorbido de nuevo por su cuerpo y se ve obligada a esperar hasta el año siguiente para intentar concebir de nuevo. El embarazo de los osos dura entre 2 y 5 meses en el caso de los osos pardos, los osos polares, los osos del sol y los pandas, pero hasta 8 meses para los osos perezosos, los osos negros y los osos de anteojos. En las especies septentrionales, la hembra da a luz sola durante la hibernación o en camadas de 1 a 6 ocesnos. La mayoría de las madres primerizas dan a luz a un solo ocezno, mientras que las hembras de más edad pueden parir un número mayor. Los cachorros nacen ciegos, desdentados y con una fina capa de pelo, además de ser muy pequeños, pesando menos de 1 kilo incluso en el caso de las especies más grandes. Los cachorros de panda pesan tan solo de 3 a 4 onzas al nacer. Los oceznos se amamantan durante un mínimo de 6 meses a 2 años, ganando peso significativamente hasta que están listos para seguir a la hembra en busca de comida. La madre sigue cuidando de sus cachorros durante 2 años más, siendo muy protectora con sus crías, volviéndose inusualmente agresiva ante cualquier amenaza percibida, en particular hacia otros osos, ya que los machos pueden intentar matar a las crías de la hembra para obligarla a iniciar otro ciclo reproductivo. La madre enseña a los oceznos a buscar comida, a cazar y a pescar, así como a defenderse y a montar una madriguera. Su ciclo reproductivo se suprime mientras los cachorros permanezcan bajo su cuidado. A medida que crecen, los oceznos también se hacen más independientes, alejándose con frecuencia de su madre hasta que finalmente se dispersan y encuentran sus propios territorios en otros lugares. Los osos juveniles maduran entre los 2 y los 9 años, según la especie. La maduración de los machos suele estar ligada al tamaño del oso, para crecer hasta un tamaño en el que puedan desafiar a un macho mayor por los derechos de reproducción. La vida media de la mayoría de los osos es de entre 20 y 25 años. Los osos jóvenes y los oceznos suelen ser el blanco de otros grandes depredadores, además de ser vulnerables a enfermedades, accidentes y conflictos con otros osos, mientras que la tasa de mortalidad de los osos adultos es muy baja debido a su tamaño. Como son los depredadores ápice con pocos enemigos naturales, junto con los lobos y otros caniformes, e incluso cuando algunas formas más pequeñas, como los zorros, son más vulnerables y están más expuestas a la depredación, siguen siendo un vínculo crucial entre depredadores y presas, aunque su aspecto y sus estructuras sociales pueden variar mucho, desde grandes manadas de lobos a grupos familiares o solitarios, ya que pueden encontrarse en todo tipo de terrenos. Todos forman parte de la misma red global de naturaleza y vida salvaje. Todos los miembros de una sociedad animal. A través de un mundo en el que vivimos, en ciudades y pueblos. Todo forma parte de un todo mayor, pero no estamos solos. Vienen en manadas, urticaria y enjambres, órgolos y paquetes y parejas. Vivir en la naturaleza, miembros de la sociedad. En todos los rincones del planeta, en cualquier lugar cálido, tropical, subtropical o templado, existen reptiles. Uno de los primeros grupos de animales terrestres fueron los antepasados de los dinosaurios, las aves y los mamíferos, de todas las formas y tamaños: tortugas, cocodrilos, serpientes, lagartos, tuátaras, anfisbanos, desde el cocodrilo de Nilac más grande, de 900 libras, hasta el más pequeño, el gecko enano, de menos de media pulgada.
Aunque muchos son solitarios, otros se reúnen en gran número y en grupos más pequeños, con todo tipo de estructuras sociales. Los cocodrilianos son de los más fáciles de identificar. Se trata de un amplio grupo de arcosaurios carnívoros estrechamente emparentados que evolucionaron hace 200 millones de años como parientes lejanos de los dinosaurios. Se encuentran en todos los climas tropicales, incluso en las zonas subtropicales de Estados Unidos y China. Principalmente semiacuáticos, pueden encontrarse en lagos, ríos, pantanos e incluso en mar abierto. Aunque la mayoría reside en masas de agua dulce de tierras bajas, aguas salobres o lagos hipersalinos, solo unos pocos, como el cocodrilo de agua salada, son capaces de nadar mar adentro para colonizar nuevas zonas. Su cuerpo está adaptado de forma única a su estilo de vida, con patas cortas y robustas y una cola poderosa para minimizar la resistencia. La cola les proporciona la propulsión principal bajo el agua, e incluso son capaces de reducir su ritmo cardíaco para consumir menos oxígeno, pudiendo algunas especies permanecer bajo el agua hasta 2 horas enteras. Pueden dividirse en 3 grupos: cocodrilos verdaderos, reconocibles por su hocico en forma de V y sus dientes visibles cuando la boca está cerrada. Se encuentran en África, el sudeste asiático, el norte de Australia y Mesoamérica. Los caimanes y caninos, que se distinguen por su hocico en forma de U y dientes menos visibles, se encuentran sobre todo en aguas dulces de América y China. Y el gharial y el falso gharial, identificables por su hocico muy estrecho, sus dientes afilados como agujas y su dieta son principalmente peces, ya que la forma del hocico del cocodrilo y sus dientes son muy indicativos de su dieta. El hocico más ancho en forma de U y los robustos dientes romos están específicamente adaptados para aplastar caparazones protectores de presas como tortugas, mariscos y moluscos, mientras que el hocico en forma de V y los dientes más afilados se adaptan principalmente a una dieta más general, incluyendo invertebrados, anfibios, peces, aves, mamíferos e incluso otros reptiles. Muchos cocodrilianos, ampliamente conocidos por su enorme fuerza de mordida, siendo algunos de ellos los más fuertes del reino animal, ejerciendo una presión de casi 4.000 libras para algunas especies, lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos. La mayoría de los cocodrilianos cazan permaneciendo sumergidos, solo con los ojos y el hocico por encima del nivel del agua, para reducir las posibilidades de ser detectados. Atacan rápida y repentinamente, matándolo ya sea ahogándolo o sacudiéndolo violentamente, provocando latigazos e incluso rompiendo el cuello de su presa. Se retuercen en el agua mientras muerden para arrancar trozos que luego se tragan enteros. Aunque todos los cocodrilos son muy oportunistas, también comen carroña, a veces por necesidad, ya que la piel de la presa es demasiado gruesa para desgarrarla, y esperan a que el cuerpo se descomponga en el agua para deshacerse más fácilmente. Son de sangre fría y se basan en la alternancia entre tomar el sol para mantener su metabolismo alto y revolcarse en el barro para mantenerse frescos cuando corren el riesgo de sobrecalentarse. Los cocodrilianos son muy territoriales, muchos suelen ser solitarios y defienden violentamente su zona de otros cocodrilos. Aunque algunos, como el cocodrilo del Nilo, pueden colaborar ocasionalmente para abatir presas más grandes, empleando diversas tácticas de colaboración para atraer a las presas a emboscadas. Los caimanes también comparten con frecuencia los lugares de asoleo, reuniéndose en pequeños grupos de una docena de individuos. Como resultado, la comunicación de los cocodrilos es a menudo extensa, que van desde una serie de vocalizaciones crudas como gruñidos, rugidos y bramidos entre los adultos, hasta los chillidos y aullidos de los juveniles, así como un amplio lenguaje corporal que incluye palmadas en la cabeza, en las que el cocodrilo levanta la cabeza por encima del agua y cierra las mandíbulas mientras vuelve a chapotear, utilizado principalmente con fines de cortejo. Exclusivamente peláginos, los machos se aparean con varias hembras. Los machos patrullan a menudo grandes áreas que contienen varias posibles parejas, con la notable excepción del caimán americano, que ocasionalmente puede formar parejas monógamas durante la época de apareamiento. La época de apareamiento suele producirse una vez al año, a finales de primavera, en la mayoría de las especies. Se inicia con elaborados rituales de cortejo, como en el caso del caimán americano. Los machos se agrupan para formar grandes coros de bramidos, sumergiendo sus cuerpos, emitiendo un profundo y resonante bramido, resonando a través de la superficie del agua, a veces dando lugar a luchas internas entre los machos cuando superan en número a las hembras, o mordiéndose y desgarrándose unos a otros, a veces hasta la muerte.
Una vez que se acerca una hembra, el macho se frota contra ella, dando vueltas y nadando en una compleja exhibición. El apareamiento se produce entonces en el agua, la hembra se sumerge mientras el macho se frota contra su cuello y la monta, alineando sus colas para que sus cloacas puedan encontrarse. El apareamiento dura hasta 15 minutos, en los que la pareja se sumerge y sale a la superficie continuamente, hasta que se produce la concepción. A continuación, el macho se marcha para permitir que la hembra construya un nido, ya sea un agujero en el suelo o un pequeño montículo de follaje, arena o tierra. La hembra pone entre 10 y 50 huevos y los cubre con tierra para incubarlos. Los huevos se incuban durante 2 o 3 meses y la temperatura determina el sexo de las crías. Inusual para los reptiles, la hembra muestra un gran cuidado por sus crías, vigilando continuamente los nidos, permaneciendo en la zona hasta la eclosión. La comunicación se produce ya en el interior de los huevos, cuando las futuras crías golpean sus cáscaras para sincronizar su eclosión. La hembra vuelve entonces a excavar para sacar a las crías, llevándolas a la boca para conducirlas al agua, permaneciendo las crías cerca de su madre desde unos pocos meses hasta 2 años. Ocasionalmente emplean la aloparentalidad, en la que algunas especies se reúnen en grandes grupos para cuidar de sus crías. Los nidos suelen inundarse si se colocan demasiado cerca del agua, se sobrecalientan si se excavan demasiado profundos o se dejan demasiado expuestos a la luz solar o son asaltados por depredadores como monos, mapaches, osos, nutrias y lagartos. A muchos depredadores además esperan cerca a que emerjan las crías. La madurez se alcanza cuando el cocodrilo ha alcanzado un tamaño competitivo y no a una edad determinada, por lo que depende en gran medida de la disponibilidad de alimento. Una vez alcanzada la edad adulta, la tasa de mortalidad desciende drásticamente, ya que la mayoría de los cocodrilianos son depredadores superiores y tienen pocos enemigos naturales, aparte de los grandes felinos de Sudamérica. Con una esperanza de vida que oscila entre los 35 y los 75 años, los cocodrilianos crecen continuamente durante toda su vida, sin envejecer en el sentido tradicional, muriendo normalmente solo a causa de enfermedades o de otros cocodrilianos. Las tortugas están entre los reptiles más reconocibles del mundo, conocidas por moverse lentamente, protegidas por su característico caparazón. Se encuentran en la mayoría de las zonas templadas y tropicales del mundo y existen en todos los continentes salvo en la Antártida. Son el grupo de reptiles más antiguo, pues evolucionaron hace más de 200 millones de años. Lejanamente emparentados con los cocodrilos y los dinosaurios, su aspecto es diferente al de cualquier otro grupo de reptiles. Se reparten en 14 familias con 300 especies. Su tamaño varía desde la más pequeña, la tortuga moteada de apenas 5 centímetros, hasta la más grande, la tortuga laúd, de 1,80 metros. Pueden ser carnívoras o herbívoras. Según la forma y función de su poderosa mandíbula, que carece por completo de dientes, siendo en su lugar un pico afilado y óseo que es una extensión directa de su cráneo. Pueden ser semiacuáticas o terrestres, lo que determina su forma y tamaño. Aunque todas las tortugas respiran aire y ponen sus huevos en tierra, las tortugas pueden dividirse en 3 grupos. Las tortugas verdaderas, que incluyen las tortugas marinas y las tortugas de agua dulce, se caracterizan por su caparazón liso, así como por tener las extremidades adaptadas para nadar, ya que son semiacuáticas y pasan su vida en el agua. Las tortugas terrestres, de piel rugosa y caparazón abovedado de forma irregular, para dificultar que los depredadores se agarren a ella y la muerdan, ya que viven exclusivamente en tierra. Y los galápagos, pequeñas tortugas semiacuáticas de caparazón duro que viven en aguas salobres. La mayoría son tortugas de agua dulce que viven en lagos y ríos. Muchas han desarrollado patas palmeadas para acolcharse en el agua, así como robustas garras para subirse a los lomos de los ríos y tomar el sol. Aunque unas pocas han desarrollado dedos fusionados formando verdaderas aletas, como las 7 especies de tortugas marinas que rara vez pisan tierra, mientras que el grupo de 57 especies de tortugas ha desarrollado patas cortas y robustas para soportar el peso de su enorme caparazón en tierra. El caparazón se ha formado como una extensión de su esqueleto, con las costillas aplanadas y fusionadas para formar una superficie sólida. La única excepción son las tortugas de caparazón blando y la tortuga laúd, cuyo caparazón solo es parcialmente óseo, sino que está formado por una piel más gruesa, aceitosa y parecida al cuero que irradia desde una única parte sólida en el centro. Sus hombros y caderas permanecen dentro de la caja torácica, lo que permite su movimiento sin distorsionar el caparazón.
Para protegerse, las tortugas pueden retraer la cabeza bajo el caparazón, contrayendo el cuello hacia un lado, como ocurre con una serie de tortugas sudamericanas y australianas, o contrayendo el cuello bajo la columna vertebral, como ocurre con todas las demás tortugas. La mayoría de las tortugas son activas durante el día, ya que son de sangre fría. Dependen del calor del sol para aumentar su metabolismo y mantenerse activas. En climas más fríos, las tortugas pueden hibernar durante el invierno, ralentizando su actividad corporal hasta casi detenerla, aunque se despiertan con frecuencia para beber agua. Su vista tiene visión a todo color, lo que les permite ver tanto en aguas turbias como en tierra. Todas las tortugas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, con protuberancias nerviosas bajo la barbilla para detectar señales químicas, como las feromonas emitidas por las hembras fértiles durante la época de apareamiento. Su sentido del oído es limitado, ya que carece de tímpanos externos y se basa en las vibraciones del aire. Por lo tanto, la comunicación se limita principalmente al uso de feromonas, el lenguaje corporal y el tacto en lugar de llamadas. Su piel y su caparazón son muy sensibles al tacto. Las tortugas viven en solitario y solo se reúnen para aparearse o migrar. Especialmente las tortugas marinas, que pueden migrar enormes distancias en grandes grupos conocidos como fardos, aunque sus interacciones sociales siguen siendo muy limitadas hasta que se produce la época de apareamiento, una vez al año para la mayoría de las especies, normalmente alrededor de la primavera o principios del verano. Las especies que viven en climas tropicales pueden aparearse durante todo el año, y las tortugas marinas solo se aparean cada 2 o 4 años. El apareamiento consiste en una simple exhibición y rituales de cortejo. Se inicia cuando el macho ha localizado a la hembra por su olor. Muchas tortugas de agua dulce y tortugas terrestres tienen exhibiciones de natación en las que el macho nada alrededor de la hembra tocándola y revoloteando a su alrededor para llamar su atención. Del mismo modo, las tortugas marinas cortejan a la hembra nadando a su alrededor, aunque la mayoría también se agrupan compitiendo por la atención de una sola hembra. Las tortugas intimidan a las hembras para que se sometan, mientras que las tortugas mordedoras moverán la cabeza de un lado a otro si la hembra les corresponde. El apareamiento comienza cuando el macho monta a la hembra envolviendo su cola bajo la de ella. El apareamiento es breve y repetido. La mayoría de las tortugas son poliándricas. Las hembras se aparean con varios machos. Almacena el esperma de muchos machos en sus oviductos hasta que construye un nido en su colonia. Las hembras vuelven al mismo sitio cada año. Algunas especies de tortugas marinas llegan a formar grandes grupos migratorios de incluso miles de individuos conocidos como arribadas. La tortuga excavará entonces una cámara de huevos. Puede estar en una playa o en la orilla de un río, como ocurre con las tortugas de agua dulce, los galápagos y las tortugas marinas, o en laderas como en el caso de las tortugas. La tortuga pone entonces entre un solo huevo y varios cientos, dependiendo de la especie y del tamaño de cada tortuga. La incubación dura entre 3 y 4 meses. La joven tortuga interior se pliega o se endereza gradualmente hasta que se aprieta contra un caparazón que se rompe. Las crías de tortuga se dispersan al nacer buscando comida inmediatamente, mientras que las tortugas de agua dulce y las tortugas marinas se dirigen directamente a la masa de agua más cercana. Pasan la mayor parte de su primer año cerca de la costa antes de aventurarse más cerca de la edad adulta. La tasa de mortalidad de las crías es muy alta. El 99% no sobrevive al primer año. La mayoría son víctimas de la depredación, atacadas por lagartos, serpientes, incluso aves y pequeños mamíferos. Las tortugas suelen tardar mucho en madurar, entre 2 años como la mayoría de las tortugas de agua dulce, hasta 50 años como la tortuga verde. Las tortugas también suelen vivir entre 20 y 50 años. No experimentan deterioro celular ni envejecimiento en el sentido tradicional. Sus órganos internos se renuevan continuamente hasta la muerte por enfermedad o depredación. Algunas, como la tortuga gigante de Aldabra, han llegado a vivir hasta 255 años antes de morir. Serpientes existen en todos los rincones del mundo, en todos los continentes excepto en la Antártida. Se encuentran en todo tipo de entornos, desde áridos desiertos y praderas hasta selvas y bosques, incluso en el propio océano, con más de 3.000 especies repartidas en más de 20 familias. También es uno de los grupos de reptiles más diversos.
Evolucionaron hace más de 100 millones de años a partir de los lagartos. Su tamaño varía desde la diminuta serpiente de hilo, de menos de 10 centímetros, hasta la pitón reticulada de casi 8 metros. Piel de una serpiente cubierta enteramente por escamas secas de tamaño y textura variables, áspera o lisa, que también permite una fácil locomoción en tierra. Empujan y tiran deslizándose o desplazándose lateralmente. Al carecer de extremidades visibles, dependen de una compleja serie de contracciones musculares bajo la piel para moverse, muda periódica para reemplazar las escamas desgastadas o dañadas. Una excepción notable son las serpientes marinas que nadan batiendo la longitud de su cuerpo en segmentos de lado a lado. Viven la mayor parte de su vida en el agua y solo llegan a tierra para poner huevos. Sus órganos internos están dispuestos de delante hacia atrás para adaptarse a su forma adelgazada. La mayoría solo tiene un pulmón. Todas las serpientes son carnívoras. Sus presas son principalmente insectos y roedores, pero también grandes mamíferos y reptiles, incluso otras serpientes. Todos son también capaces de tragar enteras a sus presas. Su mandíbula inferior dividida en dos partes, separándose en el centro. Con múltiples articulaciones a lo largo del cráneo de la serpiente, capaz de doblarla para acomodar presas grandes. Alimentándose solo esporádicamente, la serpiente tardará horas, a veces días o semanas, en digerir una sola presa grande. Descansa durante largos periodos de tiempo hasta que está lista para cazar de nuevo. Cazan principalmente por el olfato utilizando una lengua bífida. Se mueven constantemente para recoger las partículas suspendidas en el aire. Las llevan a un órgano situado en el paladar para analizarlas. Huelen y saborean simultáneamente lo que les rodea. Algunas especies, como las pitones y las víboras de fosetas, tienen receptores sensibles a los infrarrojos en el hocico. Esto les permite percibir el calor que desprenden los animales de sangre caliente. Aunque su vista y su oído varían mucho, algunas especies son completamente ciegas, mientras que otras tienen un agudo sentido de la visión. Les atrae especialmente el movimiento, a pesar de que su ojo está cubierto por una escama transparente. Su oído consiste en detectar las vibraciones del aire. Más que un sentido tradicional del oído, la mayoría de las serpientes son venenosas o no. La mayoría de las serpientes son venenosas o constrictoras. Inyectan veneno en su presa a través de colmillos huecos que inducen parálisis para que la serpiente pueda alimentarse sin sufrir daños internos. Mientras que las serpientes constrictoras se enroscan alrededor de su presa, aplastando sus huesos y cortando el oxígeno a través del cerebro. Se alimentan una vez que su presa ha muerto por heridas internas o asfixia. Sin embargo, algunas especies más pequeñas no hacen ni lo uno ni lo otro. En cambio, tragan enteras a las presas más pequeñas mientras aún están vivas. Dependen de sus poderosos músculos internos, del ácido corrosivo de su estómago y de la asfixia para matar a sus presas antes de digerirlas. Las serpientes de sangre fría dependen de la temperatura exterior para mantenerse activas. Los climas cálidos permiten a la serpiente permanecer activa durante casi todo el día. En climas más fríos, la serpiente puede estar activa solo unas horas al día. En los meses de invierno entra en hibernación y su metabolismo se detiene. Suelen encontrarse en huecos profundos bajo troncos de árboles y en cuevas. Las serpientes, en su mayoría solitarias, emplean pocos medios de comunicación. Normalmente consisten en simples muestras de amenaza como siseos, o, como en el caso de las cobras, abanicando su caja torácica para que parezcan más grandes. O, como en el caso de las serpientes de cascabel, utilizar su cascabel para emitir un sonido de advertencia antes de atacar. En cambio, las serpientes se basan principalmente en el lenguaje corporal para los rituales de cortejo. En la mayoría de las especies, el macho está en constante búsqueda de pareja. Las serpientes se aparean durante todo el año a lo largo de su ciclo vital, precedido por un combate ritualizado en el que los machos compiten por una sola hembra, ya sea siseándose entre sí o por topping, enrollándose uno alrededor del otro, cada uno tratando de empujar a la otra serpiente hacia abajo en una muestra de dominación. O en un sencillo ritual de cortejo en el que el macho y la hembra se entrelazan en una especie de danza, frotándose el uno contra el otro. Las serpientes son peláginas, en las que un macho se aparea con varias hembras. O poliándrica, con una hembra que se aparea con varios machos. Las serpientes se encuentran ocasionalmente en gran número durante el apareamiento, enroscándose y enrollándose unas alrededor de otras.
El apareamiento se produce por fecundación interna. La serpiente emplea un par de 4 hemipenes que normalmente están invertidos dentro de su cuerpo para entrar en la cloaca de la hembra. El macho sale entonces en busca de otra pareja o alimento. La mayoría de las serpientes ponen huevos a menudo dejados al aire libre o probablemente cubiertos por el follaje, abandonando los huevos a partir de ese momento. Las serpientes jóvenes emergen de los huevos de cáscara blanda una vez que han consumido la yema, empujando contra la cáscara con un diente de huevo temporal, mientras que las pitones y la cobra rey cuidan los huevos hasta la eclosión. Las pitones incluso calientan los huevos envolviéndose alrededor de ellos, vibrando para generar calor. Algunos, como la boa constrictor, son únicos entre los reptiles en que dan a luz en vivo, ya sea con el huevo retenido dentro del oviducto de la hembra hasta la eclosión, o por parto placentario genuino, después de lo cual la hembra no toma parte en la crianza de sus crías. Las serpientes jóvenes se dispersan inmediatamente en busca de comida. La gran mayoría de las serpientes no sobreviven a su primer año. Caen presas de otros depredadores como aves y otras serpientes. La edad en la que una serpiente alcanza la madurez varía mucho de una especie a otra, y suele estar más relacionada con el tamaño que con la edad. Sobre todo los machos tienen que alcanzar un tamaño superior para poder competir eficazmente por una hembra. La esperanza de vida también varía mucho, desde unos pocos años para las serpientes más pequeñas, hasta 40 o 50 años para las especies más grandes. Serpientes, junto con tortugas y cocodrilos, tanto como depredadores como presas, constituyen un eslabón esencial de su ecología, desde grupos grandes a grupos más pequeños. A solitarios y parejas pueden encontrarse en todo tipo de entornos. Cada uno de ellos es un componente esencial del círculo de vida que les rodea. Todos miembros de una sociedad animal.